Esa ecuación, ¿cómo sería? Primero, 0,85, el F' más C, siempre va a ser 0,85 porque se dice que al 85% de la resistencia obtenida del concreto, el concreto está a punto de estallar y por eso se dice 0,85. En fin, 0,85 de 28 dividido entre 420, que multiplica a 1 menos la raíz de 1 menos dos veces el momento último. El momento último son 721,9. ¿En qué lo necesitamos? Lo necesitamos en newton por metro. Por eso nosotros lo multiplicamos por 10 a la 6. ¿Por qué lo vamos a dividir? Por 350 por 590 al cuadrado y a su vez por 0,9 por punto 9 por punto 85 por 28. Cerramos paréntesis y me da una cantidad alta, pero no tan grande. Esperemos que sea así. Si no, tocaría hacerlo más alto. 0,18, 7, 70. Aquí no importa cuántos decimales cojas de la cuantía, yo te recomiendo que utilices 5, que utilices 4. Ya 3 sería muy arriesgado, utiliza 4. Entonces, con 4 o 5 estaría bien. No es necesario que copies todo el número que te da la calculadora. Pero en otras palabras, lo que te decía es que esta cuantía que calculamos, pues también se puede ver como un porcentaje. ¿Esto en porcentaje cuánto sería? Esto vendría a ser el 1,87%. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo coloque de concreto, yo necesito un 1,87% de acero. O sea, lo que yo necesito del acero es 1,87% del área de concreto que estoy colocando. ¿Y cómo yo determino que esa cuantía me favorece a mí? ¿O cómo yo verifico que esa cuantía me va a dar una deformación unitaria para una falla dúctil? Pues a partir de la cuantía máxima. Por lo general los estudiantes no tienen en cuenta esto y yo te lo voy a aclarar a ti. La cuantía máxima no necesariamente es para decirte a ti que tu cuantía es alta. No solamente se utiliza para eso. La cuantía máxima, es más, me la voy a robar también de esa ecuación de la hoja de fórmula. La cuantía máxima no solo te dice a ti que, hey, papito, bájala ese acero. No te está diciendo eso o no te está diciendo, hey, mano, tienes que hacer una viga más grande. Hey, mano, debes utilizar un concreto más resistente. O, hey, debes hacer una doble reforzada. ¿Por qué? Porque esta cuantía máxima, para poder calcularla, es a partir de suponer que tú tienes una deformación unitaria igual a doble cero cinco. No te quiero enredar tanto. En otras palabras, el valor que me dé aquí va a ser un valor de una cuantía. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una cuantía calculada mayor a una cuantía máxima, olvídate, y te lo aseguro, olvídate que tú vas a tener una deformación unitaria mayor a doble cero cinco. Entre más grande sea esta cuantía calculada a la cuantía máxima, más lejos vas a estar que esto sea cierto. ¿Por qué? Porque la norma te está diciendo, si tú quieres tener una falla dúctil, esta es la mayor cantidad de acero que tú puedes colocar. Y eso es lo que te está diciendo con claridad. Mientras que tu cuantía calculada te está diciendo a ti, hey, esta es la cantidad de acero que tú necesitas
para poder resistir ese momento. Entonces, ya teniendo claro eso, por eso nosotros la calculamos, para verificar si yo lo que estoy colocando de acero es mucho y no va a permitir que mi acero fluya con normalidad, o si mi acero, la cantidad de acero que yo estoy colocando es la adecuada. ¿Sí me entendiste hasta ahí, Angélica? O sea, ahí sí me enredé, o sea, esa cuantía máxima me enredé. O sea, tú me dijiste que si la cuantía calculada, la que se calcula primero, sea mayor a Ujú. la cuantía máxima, no me está garantizando que, o sea, la deformación unitaria es mayor No, a 0.005, ¿no? va a ser menor. La anoté al revés. Te lo voy a Esa- volver a explicar. Mira, la cuantía máxima es un valor que te da la norma, porque si te das cuenta, todos los valores que están aquí en esta ecuación, tú ya los tienes. mm, Y lo puedes calcular antes de tener tu momento último, antes de tener tu base y antes de tener tu peral. ok. Entonces, ¿qué te está diciendo la norma? Si tú vas a diseñar una viga, ten en cuenta que la cuantía máxima para ese concreto y para ese acero que tú vas a utilizar es de esto. Y si tú obtienes una cuantía, anda, si tú obtienes una cuantía calculada, que viene a ser con esta fórmula, mayor a la cuantía máxima, olvídate que vas a tener una deformación unitaria mayor a 0,05. O sea, en otras palabras, que si esto se cumple, si la cuantía calculada es mayor a la cuantía máxima, vas a obtener una deformación unitaria menor a 0,05 Y no sirve. y no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que no sirve? Porque ¿cómo calculaste esta cuantía calculada? Asumiendo que phi valía 0,9. ¿Ya me Mm, entendiste? ya, o sea, y la cuantía máxima en sí, ¿para qué sirve la cuantía máxima? ¿Qué me dice a mí? Te está diciendo si el asumir que este 0,9 está correcto. Ah, ok, con eso verifico si asumí bien el fee. Exactamente, porque si en dado caso esta cuantía calculada te da mayor, este fee no se va a cumplir. Ok, Porque recuerda que este fee de 0,9 solamente se da cuando la deformación es mayor o igual a 0,05. sí. Ah, ok, entonces la cuantía máxima es para verificar si tengo el fee bueno o no. Exactamente, ya le cogiste el tiro. Y la mínima es como para saber cuánto acero, para comparar cuánto acero La se mini- necesita. exactamente, cuánto, eh, o en otras palabras, la cuantía mínima es para saber cuánto acero tú necesitas si el momento es muy pequeño. Ok. Entonces, si nosotros calculamos eso, 0,85 por 28, yo entre 420 por el beta uno. Anda, se me olvidó explicarte qué era el beta uno. Bueno, tal vez el profe tenga esto de una forma diferente. Si lo puedes corregir o si lo tienes a la mano, esta fórmula corregida, pues me serviría. Pero yo hasta donde tengo entendido, esta vendría a ser la fórmula para calcular beta uno. Si yo tengo un F'C menor o igual a 28 megapascales, el valor de este beta uno va a ser de 0,85. Entonces, en Él este lo caso, cambió. sí, yo creo Sí, que aquí falta otra línea porque son tres líneas, sí, son que tres si es líneas. cuando, creo que si es mayor a 56 megapascales, el beta uno tiene un valor fijo, pero no recuerdo. Pero igual es raro que el profe Vargas ponga concretos muy resistentes. Te digo por qué, porque es más difícil diseñar con un concreto de 21 que diseñar con uno de 35. Espérate, igual Porque, yo tengo la fórmula aquí. Te la voy a pasar. listo, pues. Entonces aquí el beta uno tendría un valor de 0,85. ¿Por qué? Porque tenemos un F'C de 28 megapascales. Ya te lo pasé. Perfecto. Ay, me lo pasaste recortado.
Se te agradece. Entonces nos damos cuenta que tendríamos este caso de aquí. Anda, y no se puso en rojo. Le di al gris sin querer. Tendríamos ese caso de ahí. Ya sería simplemente multiplicar 0,85 por 3 octavos. Ese 3 octavos es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que eso me está diciendo el número, o sea, para explicarte ese dividendo que tú vas a encontrar por lo general en otras ecuaciones o cuando vayas a, a doble reforzada, que es el tema que viene. Ese 3 octavos te está diciendo la relación de la deformación del concreto arriba y la deformación del acero, considerando su fluencia. Aquí tuve que parar el video porque en este momento estaba haciendo una explicación que es totalmente coherente, pero estaba teniendo la fórmula mal. Entonces, por ese motivo, al momento de hacer los cálculos en mi mente y explicarlos en clase, pues no obtuve la respuesta que yo quería. Entonces, si pueden observar la ecuación, es la siguiente. La deformación unitaria al concreto dividida entre la deformación unitaria al concreto más la deformación de fluencia que da la norma, que es doble 0,5. Si ustedes suman la parte inferior, da doble 0,8 y con la parte superior, que es doble 0,3, eliminamos los decimales que están por delante y nos queda como 3 octavos. Y eso sería todo. Simplemente es para que ustedes tengan mayor Pero comprensión en eso. eso por lo general, tienes esta ecuación de aquí, siempre representa la relación de las deformaciones. También lo vas a ver si tú buscas la fórmula de la cuantía balanceada. En fin, ignorando toda esa parte, el resultado es 0,01806. ¿Cuál es la parte importante aquí? Validar que mi cuantía calculada sea menor que la cuantía máxima. Entonces, en este caso que me estoy dando cuenta, hey, que fue erróneo asumir un phi de 0,9, porque si te das cuenta, esta cuantía calculada, la cuantía calculada fue mayor a la máxima. Y cuando ocurre esto, pues tendríamos una gran parte del procedimiento pues echado a la basura. Si nosotros vamos a hacer un diseño simplemente reforzado. Si nosotros quisiéramos conservar ese diseño, nos tocaría hacer una doble reforzada. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me quisiera quedar con ese valor, si yo me quiero quedar con el valor de la cuantía calculada, debería ser una doble reforzada. Si yo me quiero quedar con la cuantía calculada, eso me debería hacer un diseño de doble refuerzo. Pero si yo no quiero quedarme con esa cuantía calculada, yo lo que debería hacer sería o aumentar el F'C, debería aumentar las dimensiones, que viene a ser la base o la altura, o modificar características de los materiales, como viene a ser el acero, el concreto, etcétera, etcétera. O sea, para yo quedarme con esa cuantía calculada me toca hacer ese montón de cosas para poderme quedar con ella. O sea, no.
eh, no puedo explicarme una buena manera. Si tú te quieres quedar con esta cuantía que nos dio 1,87%, tú deberías hacer un diseño doble reforzado. Doble reforzado no quiere decir que tú pongas doble fila de acero, sino que tú pones un acero en la zona a tensión y pones un acero en la zona de compresión. ¿Mm? Entonces, en la zona de compresión, aparte de tú tener la carga distribuida del concreto, vas a tener una carga puntual del acero. Entonces, ya ahí te tocaría aplicar método de superposición. Pero en este caso, como todavía no hemos entrado a tema de eso, nosotros tenemos estas posibles opciones. ¿Y cuál es la opción más favorable ahorita? Aumentar las dimensiones. Entonces, si te das cuenta, aquí es un juego de aumentar las cosas que yo tengo en esta fórmula. Entonces, ¿cuál vendría a ser lo que yo debería aumentar ahora? Yo lo que podría hacer ahorita sería aumentar el F'C, pero lo que me sale más beneficioso a mí sería aumentar la altura. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, si yo aumento la altura, yo también aumento el peralte. Y si te das cuenta en esta ecuación, el peralte ¿cómo está? Está al cuadrado. Entonces me va a ser más beneficioso aumentar la altura para aumentar el peralte. Pero recuerda que a la final ya es tu decisión si aumentas las dos, si no, si aumentas una sola o si aumentas el F'. Ok. En fin, sea cualquiera de estas tres opciones, si hacer un diseño doblemente reforzado, aumentar el F'C o aumentar las dimensiones, te va a tocar recalcular algunas cosas. En este caso, como no nos sirvió los 65 centímetros, que era la altura mínima, ahí es cuando yo te digo, no es camisa de fuerza quedarse con esa altura mínima. Entonces, como 5 centímetros hacen la diferencia, vamos a utilizar ahora una altura de 70 centímetros. ¿Cuáles son los pros? Vamos a tener una cuantía más pequeña. Cuantía más pequeña. Para el diseño siempre tengo que hacer lo que viene siendo el predimensionamiento, Ujú, calculo las cuantías, exactamente. el mismo paso a paso que tú estás haciendo. Sí, Ok. y el paso a paso puede verse afectado si el profesor ya te da tal vez una dimensión, si ya no te toca hacer predimensionamiento porque el profe te dice, no, yo quiero que tú hagas la viga con esta altura y no puedes cambiar eso, o quiero que saquen la altura a partir de esta fórmula, o no sé, hay millones de cosas que puede hacer el profe. ¿Y cuál vendría a ser el contra de aumentar esa altura? Pues recalcular cargas por peso propio, momentos, el momento último, y recalcular la cuantía. Pero no creas, solamente aumentar 5 centímetros va a hacer toda la diferencia porque no va a haber tanto aumento de esta carga por peso propio, tampoco va a haber mucho aumento en este momento último, y por lo tanto esta cuantía va a ser más pequeña. Entonces, continuando con eso, ¿cuál vendría a ser otro pro que va a tener? Pues aparte de tener una cuantía más pequeña, va a tener más inercia. Si en dado caso él diera la altura y yo no pudiera modificarla, ¿cómo haría ahí con la cuantía en ese caso? Cambia la base, Cambio la base. exactamente, a la más ancha. Si él no Pero pone, si, dime, pero si, o sea, si pone tanto base como altura. ya ahí sería un ejercicio tipo parcial. Te digo por qué. Porque ahí ya te está diciendo de forma obligada que hagas un diseño doblemente reforzado. ¿Sí me Ok. entiendes? Porque ya a ti te está dejando de brazos cruzados. Y es muy, ya es muy raro que Vargas te deje utilizar esta.
esta opción de aumentar el F'C. Porque haz de cuenta que, o sea, en la obra, si te pones a pensar, un concreto de mayor resistencia a la compresión demanda más costo. Entonces, por lo general, esta opción casi no se ve. Entonces, continuando con eso, vamos a tener una altura de 70 centímetros. ¿Qué me tocaría a mí hacer? Pues vuelvo y copio estas ecuaciones y le hago sus cambios. Yo creo que puedo seleccionar, ¿no? Si mantengo el shift, sí. Vuelvo a copiar las ecuaciones. Concreto, como es un paso a paso, si te das cuenta, como es un paso a paso, siempre te va a ser beneficioso a ti a la hora de hacer un taller o un parcial, ser ordenado. Porque haz de cuenta que es como, hey, no me sirvió, apenas llegué a este punto, bueno, me devuelvo, copio y pego, no literalmente, pero, y vuelvo a ese punto de control. ¿Qué me cambiaría aquí a mí? Me cambiaría aquí esta variable aquí, me cambiaría esto, me cambiaría este resultado, me cambiaría este resultado, este termina aquí y este resultado aquí. Pero ya notarás que no va a haber tanta diferencia. Aquí ya sería 0,7 y esto va a ser, pues, paso a paso. Anda, bueno, no importa. 24 por punto 7 por punto 35. ¿Eso cuánto me da? Eso me da 5,88. Si te das cuenta, ese 5,88 no tienen tanta diferencia, tienen como 44, no, no tienen, tienen 42, 0,42 de diferencia. Entonces aquí tampoco va a ser mucho. Entonces aquí sería 21,88 y ya la carga última vendría a ser 1,2 por 21,88, uy, más 1,6 por 20. Eso me da 58,256. A ver qué tanto cambió. Aumentó 1 kilonewton. Hacemos ese cambio aquí, que vendría a ser 58,256. Y hacemos el mismo cálculo, porque la luz no cambia. Anda. 58,256 por 5 elevado al cuadrado. Uy, puse a la 2. Elevado al cuadrado sobre 2. Da 728,2. Aumentó 7 kilómetros. Que eso ya en la ecuación de la cuantía no va a hacer tanta diferencia, sinceramente. Entonces volvemos a hacer este procedimiento por acá. Yes. Por eso, por lo general, concreto, en otras universidades se enseñan con hojas de cálculo. Porque imagínate que si yo hiciera esto en Excel, yo ya tengo el paso a paso programado y si me doy cuenta que no me sirve, aumento la altura, solamente cambiando una celda, veo que sí me da Exacto. y ya, y sale el diseño. ¿Qué vamos a cambiar por aquí? Vamos a cambiar este peralte, Pero vamos ¿sabes a qué? cambiar este Porque momento. no entiendo por qué el profe no explica todo eso. O sea, él siempre dice como que cumpla, que si fluye, que si tal. O sea, fíjate que, o sea, yo me di cuenta, ya siendo monitor, que el profesor por lo general sí lo explica, pero como uno apenas está escuchando la materia, o sea, uno apenas está aprendiendo, uno no capta toda la información que le explica.
Por ejemplo, yo vine a entender doble reforzada así de forma parlera ya después de un semestre de haber sido monitor. Y cuando era mi primer semestre siendo monitor, yo escapaba de dar doble reforzada y prefería explicar vigas T, para que te des cuenta. Entonces, es más que todo uno ir estudiando la materia. Mm. Entonces, continuando con eso, tenemos 700 milímetros ahora de altura, le vamos a descontar 60. Eso ahora nos daría 640, un aumento bastante alto. Aumentamos bastante el peralte. ¿Cuánto lo aumentamos? Aquí es de 640, aquí es de 590, lo aumentamos 5 centímetros. Sí, soy tonto, si aumenté 5 centímetros, el peralte también va a aumentar 5 centímetros, eh, que va a producir pues una cuantía más baja, pues eso espero. Pero bueno, confía en el proceso. Mm. Lo bueno es que si te das cuenta no hemos hecho casi cálculos haciendo esto. Por ejemplo, yo lo que calculé aquí fue estas cargas, calculé esta cuantía, calculé el momento y por lo general nuestras calculadoras guardan todas esas ecuaciones, entonces es mucho más fácil. A ver si te puedo compartir, presentar otra ventana. Ah, te estoy compartiendo solamente la ventana. Ya, ahora sí creo que ya puedes ver como yo lo estaba Sí, viendo. ahora sí. Pues como te das cuenta, como yo no he hecho casi operaciones, aquí están todo. Mm. Entonces, por lo general, tú te apoyas de eso. Yo no voy a hacer tantos cálculos. Las operaciones sencillas, así como estas sumas, lo trato de hacer en la mente para que ¿Sabes? la calculadora. Ahora me entró una duda. O sea, tú sigues una vez como la cuantía no te dio la máxima. Sigues considerando phi 0.9, ¿verdad? Sí, sigo considerando 0.9. Mm, ok. ¿Por qué? ¿Por qué sigo considerando 0.9? Porque yo lo que hice ahora fue cambiar las dimensiones. Pero si yo hubiera permanecido con esas dimensiones, ya no podría seguir asumiendo phi 0.9. ¿Sí me entiendes? Yo ahora Ok. mismo estoy haciendo un ejercicio totalmente distinto porque ya no tengo una viga de 65 centímetros de altura, sino de 70. Y ya el peralte no es de 590, sino de 640. Entonces yo procedo a hacer el cambio aquí, también hago el cambio con un momento, que ahora es 728.2. Y como te digo, si yo dejo todo en la calculadora, pues es más fácil para mí volver atrás y volver a hacer el cálculo, porque si te das cuenta, lo único que cambié fue el peralte y el momento. Me le doy enter y mira, hubo un cambio abrupto. Pasamos de Mm. 18 a 15. Vamos a ponerle 58. Entonces, como te decía, esto viene a ser 1.56%. O sea, pasamos de, no, no la dejo. Pasamos de 1.87% a 1.56%. Sí, hubo un cambio, hablando en términos de cuantía. Y si te das cuenta, ahora no es más fácil cumplir que mi cuantía sea menor a la cuantía máxima. Entonces Entonces, se vuelve a vamos, calcular la cuantía máxima. no, porque si te das cuenta, la cuantía máxima, ¿cuáles son sus variables? Ah, Tú verdad, ves eso la no cambia. base o el peralte, no, ¿verdad? Entonces, como Ujú. no tenemos ni la base del peralte, esta cuantía máxima, si tú la puedes calcular al inicio o en cualquier momento del parcial, que no sea antes de hacer el acero, te va a convenir, va a ser conveniente. Entonces, como te comentaba, ya tendríamos de manera satisfactoria que la cuantía calculada sea menor que la cuantía máxima. Y es más, yo no voy a verificar la deformación, pero yo sé, sin calcular la variable A, sin calcular la variable C, sin calcular la deformación,
yo ya estoy asegurando con que esto se cumpla que mi deformación unitaria va a ser mayor a doble cero cinco. Y ahorita te lo voy a mostrar calculando A, calculando C y calculando la deformación unitaria, para que sepas que lo que yo te comentaba de la cuantía máxima es cierto. Ah, y con eso me estaría volando el paso de hacer el famoso llamado iterar, ¿no? Exactamente, iterar hasta verificar. Lo que es Ah, ok. importante, el profe Vargas es como un profesor de matemáticas. El tipo, si tú no le escribes el procedimiento o no le escribes el procedimiento, pues va a dudar de las respuestas que tú estás colocando. Entonces yo por lo general, lo que yo hacía era escribirle un textito, me di cuenta que la cuantía calculada es menor que la cuantía máxima, bla, 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 y por eso puedo creer que pues voy a cumplir eso. Pero si en dado caso el ejercicio te dice, calcule la variable C, calcule la variable A, calcule la variable C para calcular la deformación unitaria, sí sería necesario. Y eso de iterar que tú mencionas es cuando yo asumí que la viga iba a dar 0,9 y la deformación unitaria me está dando una deformación menor a doble cero coma cinco. ¿Eso qué quiere? ¿Eso qué quiere decir? Que 0,9 no es cierto. Tengo que volver a recalcular ahora con 0. Lo que me dé y hacer ese proceso iterativo que él menciona en clase. En fin, continuando por acá, ya tenemos la cuantía. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Nos tocaría calcular el área de acero requerido. ¿Por qué lo llamo como requerido y no como, bueno, se puede llamar como requerido, como calculado, pero prefiero ponerle requerido? Porque es lo que tú requieres para poder resistir el momento de cuánto, de 728 kilonewtons por metro. Entonces, ¿cómo calculamos esa área de acero? Con la cuantía multiplicado por el área de concreto que está trabajando. Esa área que está trabajando en una viga, ¿cuánto, cuánto, cuáles serían? No sería el área de la sección, sino que sería la cuantía multiplicada por la base y por el peral. Haz de cuenta que no utilizamos la altura porque una viga cuando se flecta, por lo general, ese recubrimiento que nosotros le ponemos, a ver dónde está el dibujo, este recubrimiento, lo único que nos está ayudando es que para cuando la viga se flecte, las fisuras que se generan por la flexión no toquen las varillas de acero. Entonces, por Ok. eso se dice que nosotros calculamos esa área de acero con el concreto que sí está trabajando, que vendría a ser toda esta zona de aquí para abajo. O sea, Mm, o el concreto que no se agrieta o que no se llega a agrietar del todo. Ya cuando entres al último seguimiento que viene a ser columnas, ya eso cambia, pero por las razones que tienen las columnas. Pero esto me gusta aclararlo aquí para que después no exista confusión en columnas. Entonces, con eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, lo voy a anotar en porcentaje, 1,56% de la base. Y ojo, la base y el peralte siempre ponlo en milímetros, para que el área que te dé sea en milímetros cuadrados, multiplicado por 640. Entonces eso sería 0,056, incluso cero más. Yo podría Sí, colocar 1,56% de una vez, ¿verdad? sí, Directo. exactamente. Si tu calculadora te lo deja. Ah, la mía también, pero. Ajá. No, espérate. 0,56. Si yo pongo así el porcentaje. Ah, no, no me deja. Tengo que ponerlo con shift. Pero sí, tú lo puedes hacer así. A la final, las dos cosas son válidas. Por 640. Este teclado como que no sirve. 3494,4. Y hasta donde yo sé, el área de las varillas que nosotros tenemos comercialmente, ninguna de esas áreas
va a satisfacer esa área. O sea, va a satisfacer la decimal a decimal, es a lo que yo me quiero referir. Entonces, por lo general, cuando nosotros vamos a determinar el área a cero que vamos a colocar, siempre esa área a cero debe ser mayor o igual al área a cero requerida. Entonces, considerando eso, ¿cómo yo defino cuánta área de acero se va a colocar? Buscando lo que viene a ser entre los diferentes diámetros de varilla, pues el que más me conviene. A ver, voy a llevarme esta pestaña para acá para que tú también veas. Te vas a dar cuenta que en la última hoja de mi hoja de fórmulas va a haber un apartado que se llama anexos. Si yo giro así esto, vas a notar varias tablas, o sea, vas a notar, creo que son cinco, sí, cinco. Lo de la cuestión del fee, vas a encontrar lo de las cargas, vas a encontrar los diámetros de las varillas en unidades estadounidenses, también en milímetros, pero con la otra denominación, y vas a encontrar esta tabla. Esta tabla nos interesa más que todo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que me permite a mí diseñar de una manera más cómoda o determinar esa área de acero colocado de una forma más cómoda. El profe, la verdad, no le gusta tanto esta tabla, pero hey, es muy práctica. O sea, yo no le negaría a ningún estudiante que utilizara esta tabla porque si los libros lo hacen, y no solo el Malcorman, sino también el Reinforced Concrete, eh, hasta el ACI, el AIS 114, también tienen tablas de este estilo que ayudan al diseñador, pues, no tener que calcular por retazos. Necesito entonces dos varillas número 3 con tres varillas número 4 y así. Entonces tengo que buscar cuánto es el área de la número 3 individualmente para poder saber cuánto tienen dos. Y no, la verdad es que no. Entonces, continuando con eso, esto tú lo vas a encontrar en unidades, pues, internacionales. Pero algo curioso es que aquí en Colombia nosotros llamamos las varillas no por unidad internacional, sino de forma de como lo hacen los gringos, número 3 número 4 o sea, los mencionamos en octavos. Cuando, por lo general, en Latinoamérica se menciona por milímetros, o sea, cuando un chileno, un peruano, un bolivariano mencione una varilla número 10 no se está refiriendo a una varilla grande, sino que se está refiriendo a una varilla número 3 de 10 milímetros. Entonces, continuando con eso, aquí te estoy poniendo a un lado, pues, los diámetros que, pues, nosotros utilizamos en Colombia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuál es mi meta? Cumplir que el área de acero requerida sea de 3.494. Es más, le voy a poner 95 para no tener que copiar ese decimal. ¿Qué voy a buscar yo? Voy a buscar entre estas filas y columnas el valor que me soporte que sea mayor o igual a ese valor. En este caso, me doy cuenta que el límite que yo tengo son las varillas número 25 o número 8. ¿Por qué? Porque el peralte nosotros lo calculamos con varilla número 8. Y si nos damos cuenta, entre menor sea el diámetro, vamos a necesitar más varillas para esa cantidad de acero. Como la cantidad de acero es prácticamente 2.500, o sea, 7 varillas número 8, lo más probable es que nos toque hacer doble fila de acero. Entonces, como nos sirve realizar eso, vamos a tomarlo. Entonces, para este diseño, nosotros vamos a utilizar 7 varillas número 8. ¿Y cómo lo vamos a acomodar? En dos filas. ¿Sí me entiendes cómo se utiliza esta tabla? O sea, tú
la número 8 es tu limitante, hasta ahí es donde tú vas a poder Exactamente. designar las varillas para las vigas. Y entre Y mayor ya sea el diámetro, mm, entonces voy a menor número de requerir, varillas, ajá, menor menor número de varillas. número de varillas. Exactamente. Porque aquí no te aparece de manera unitaria, porque la norma te establece a ti que tú nunca puedes dejar una sola varilla en una fila. Por eso siempre empieza desde dos. Entonces, continuando con eso, vamos a tener esa parte por ahí. Entonces, ya definimos que nuestra área a colocar es de O sea, trescientos cuando cincuenta y él seis. calcula el número de barras, siempre sería el área de acero que se Ujú. El necesita área cero en la barra, exactamente. sobre el de la barra. También puedes hacer eso. El área cero requerido sobre el área cero de la barra. Yo por lo general cuando daba concreto siempre lo hacía con el área cero de la número 8 porque ya sabía que ese era mi límite. Entonces era mejor pues analizarlo con ese límite. Si yo hago eso, lo doy entre 510 milímetros, ¿eso cuánto me da? Me da 6,85. O sea, 7 barras. Ujú. Estoy llegando a la misma respuesta utilizando la tabla. La tabla te ahorra un cálculo en la calculadora y, por así decirlo, es más didáctico porque ya de por sí no es lo mismo tú hacer un cálculo sin saber cuántas varillas se van a ir, a diferencia de mirar esta tabla, porque si tú ya sabes cuánto acero necesitas, si tú miras esta tabla, tú vas, lo primero que vas a decir, voy a tener que hacer doble fila. No me va a caber en una sola fila. O, hey, puedo utilizar un diámetro más pequeño que no sea número 8 y me va a caber en una fila. Entonces, eso es importante y para mí me parece una buena opción para estudiar. Entonces, ya definimos que necesitamos 7 varillas. ¿Cuál es el contra de esto? Que lo vamos a necesitar en dos filas de acero, como había dibujado aquí arriba. Entonces, por aquí te voy a dejar como un comentario cómo se necesita dos filas de acero, se recalcula el D o el peralte. Entonces, en este caso, para no tener que hacer toda esa parafernaria de estas ecuaciones de aquí arriba, que si el recubrimiento más el diámetro de estribo más el diámetro de barra más el diámetro, la mitad del diámetro de barra, vamos a asumir esto como lo que ya te había comentado, D menos H menos 90. Mm, Entonces por aquí hacemos eso. D va a ser igual a H menos 90. Entonces eso va a ser igual a ¿qué? Eso va a ser igual a 700 milímetros menos 90 milímetros. ¿Eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 610 milímetros. Y te darás cuenta, hey Brandon, pero si tú haces eso, te cambia el D. Entonces, eso no te soportaría la cuantía. Entonces me tocaría volver a calcular la cuantía. Ahí yo te digo, no. ¿Por qué? Porque tú ya tienes tu diseño hecho, tú ya sabes cuánto acero necesitas, tú ya sabes cuántas varillas necesitas. No te des mala mm. vida. Quédate ya con los datos que tienes y yo te voy a enseñar el paso a paso que debes seguir cuando estés en una situación así. Recalculas el D y ya con ese D recalculado, ¿qué vas a hacer? Vas a comprobar tu diseño. Comprobamos el diseño. ¿Por qué digo que se comprueba? Porque hazte cuenta que tú ahora mismo en el voladizo, ¿qué tienes? ¿Tienes algo parecido a esto? Mierda, no sé. Se llevó la parte exterior. Esto para que quede más limpio.
el recubrimiento. Tú ahora mismo tienes lo que tú ves en pantalla. Tienes una viga con ese acero, con la diferencia de que en esta fila superior tienes 4 años. Y en total, ¿cuánto serían? Serían 7. Entonces, nosotros qué vamos a hacer primeramente antes de validar el espaciamiento y todo eso. Vamos a validar si eso me cumple el momento que está actuando. El momento de cuánto está actuando es 728. ¿Por qué te digo que hay que verificar si cumple el momento? Porque haz de cuenta que si nosotros disminuimos el peralte, la resistencia o el momento resistente que va a tener la viga va a cambiar. Entonces vamos a ver si no me afectó tanto eso. Entonces, continuando, ¿qué procedemos a realizar? Procedemos a calcular el momento nominal. Y aquí hay una aclaración que yo te debo hacer. El momento último y el momento nominal son totalmente distintos. El momento último es lo que viene de las cargas y el momento Ok. nominal es lo que procede de, por así decirlo, los materiales o como tú construyas la viga. Que el momento nominal y el momento último se puedan sumar, no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el momento último tiene unos factores de mayoración. ¿Cuáles eran esos factores de mayoración? Los de las cargas, ¿verdad? El 1.2 de la carga muerta, el 1.6 de la carga viva, el 1.4 de escorrentías, etcétera, etcétera. Mientras que el momento nominal tiene factores de reducción como el phi. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces, como estas dos cosas son distintas, yo cómo hago para que yo pueda comparar el momento nominal que estoy calculando con el momento último, quitándole este phi. Porque si yo le quito este phi al momento nominal, se me va a convertir en un momento último. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que el momento nominal viene a ser un momento bruto. Es lo que te aguanta tu estructura como la construiste. Y si llega a producirse un momento mayor a ese momento nominal, se te cae todo. Entonces, ¿por qué te digo que tú tienes que quitarle ese fin? Para que tú, por así decirlo, tengas una resistencia por seguridad. En otras palabras, te voy a poner un ejemplo. Si yo te mando a diseñar una silla y te digo que debe ser construida para personas de 120 kilos, ¿tú de cuánto diseñas esa silla? De 150 por si acaso. Exactamente. Entonces, ¿tú qué le vas a decir al cliente? ¿Que la silla aguanta 150 o que aguanta 120? Que aguanta 150. No, Ah, bueno, aguanta 120 porque es lo que requiere, pero ajá, uno hace como para que aguante más por si acaso, nunca falta el imprudente. exactamente, por seguridad. Entonces, es lo mismo, ocurre lo mismo. El momento nominal, por así decirlo, viene a ser esa resistencia que tú como diseñador y solamente como diseñador sabes, pero el cliente, a lo que yo le voy a decir al cliente que resiste la estructura, no va a ser el valor del momento nominal, sino va a ser un valor más pequeño. ¿Y cómo voy a tener ese valor más pequeño? Con el factor de seguridad. ¿Y cuál es ese factor de seguridad? El factor phi. ¿Sí me entendiste? O sea, el momento nominal es como hasta dónde llega a aguantar la estructura, se Ajá. podría Y si decir. algo es mayor a eso, se te cae. Y el momento último viene a ser el momento que pues estaría ya casi que se cae, pero no se cae. Mm, Entonces, para este momento nominal, como es en función de los materiales, como te dije, está en función de la fuerza a tensión y la fuerza a compresión. O sea, lo escribí uno
uno que otro seguido, pero lo dije al revés. O sea, está en función de la fuerza a compresión y la fuerza a tensión. ¿Cuál es el más fácil de calcular? El que está en función de la fuerza a tensión, que viene a ser el Fy por el área de acero por el D menos a medios. ¿Y cuál vendría a ser el otro? Esto vendría a ser 0,85 del F'C por la base por el peralte por D menos A menos. Porque yo Entiendo. digo que la primera ecuación es más fácil de calcular, porque si te das cuenta son menos variables en la ecuación. En el segundo tienes en cuenta más variables, pero también llegado a este punto ya las deberías tener todas. Continuando con eso, si te das cuenta de esa fórmula que nos hace falta calcular, la variable A, ¿no? Entonces nosotros procedemos a calcular la variable A. Esa variable A que va a ser igual, va a ser igual a la relación de la fuerza a tensión con la fuerza a compresión. ¿Que de dónde sale? Sale de igualar C igual a T. El área cero por el Fy, Esa área de acero sería la área requerida, ¿verdad? no, el área colocada. Porque como te Ok. digo, fue lo que nosotros ya, o sea, ya en este punto ya tenemos nuestro diseño. Lo que estamos verificando es que si ese diseño es, es lógico, digo, si es coherente o no. Lo mismo para el momento nominal, también sería el área de acero colocada. En efecto, mm, espérate, no, voy a hacer la base por la variable ácida. De todas maneras, reviso. Ah, tengo las ecuaciones acá. Ahí mancho. Exacto. Ay, entonces, ¿qué haría de esta manera? Ya que nos tocaría calcular esa parte. ¿Qué tenemos nosotros por acá? Tenemos 7 varillas número 8. 7 varillas número 8, ¿cuánto daba? Da 3.570. 3.570 milímetros multiplicado por 420, ¿verdad? Por 28 por 0,85 por la base que es 350. Eso nos está dando 180 milímetros. Ya con ese valor calculamos C, que C, como es mayor que A lo vamos a tener que dividir por beta 1. Entonces, eso sería 180 dividido entre 0,85. Eso haría 211,76 milímetros. Entonces, ya con esta variable A, esta variable C, pues, ¿qué otra cosa podría calcular aparte del momento nominal? Podría calcular la deformación unitaria para ver si ese fin no me afecta al poner, pues, doble fila AC. Esa deformación unitaria es doble 0,3. ¿Por quién? Por la diferencia entre D menos C dividido entre C. Ese va a ser el cálculo 0,03 y se más de un 0 por D, que es 110 menos 211,76 sobre 211,76. En este caso me está dando doble 0,5.
es mayor, este valor es mayor a doble cero cinco, lo cual mi phi igual a 0,9 está ok. Mm, Continuando con eso, ya tenemos la deformación unitaria, ya verificamos que esto es mayor a doble cero cinco, es mayor a doble cero veintiuno, entonces decir que el FY es igual a 420 megapascales es ok, y por lo tanto podríamos empezar a utilizar esta ecuación de aquí. Entonces, ya aquí sería simplemente carpintería. Aquí vendría a ser el FY de 420 megapascales multiplicado por el área de acero colocada, que esa área de acero es de 3570. Gracias. 3570. Multiplicado por el D, que viene a ser 610 milímetros. Menos la variable A que ya habíamos calculado, que es 180 milímetros. Todo eso dividido entre 2. ¿Qué debe ser lo esperado? Que este valor de aquí sea mayor a los 728 que nos había dado allá arriba. Pero lo más probable es que te digo con seguridad, tal vez me arrepienta si no es así, que, que va a dar mayor. Porque haz de cuenta, si para resistir ese momento de 728 yo necesitaba 3.494 milímetros y ahora yo estoy utilizando 3.570, tal vez lo resista. Pero esa conclusión, la que tiene eh, la respuesta es según cuánto te vaya a cambiar este D. Porque haz de cuenta que pasamos de 640 a 610. Entonces, casi siempre el que se lleva la respuesta de lo que yo acabé de asegurar es según qué tanto cambie ese D que tenemos ahí. Uy, lo importante aquí que como esto nos va a dar en newtons por milímetro, entonces lo multiplicamos por 10 a la menos 6. Y una pregunta que, ajá, me entra la duda porque como tú le hiciste la forma de comprobar si Ujú. el FI estaba bueno y todo eso, y Vargas lo primero que hace es comprobar si fluye. En ese caso, tú lo que estás haciendo es ahorrarte un paso porque una vez que tú te des cuenta que fluye, te toca calcular el FI, ¿verdad? Para ver en qué rango entra. Exactamente. En cambio, ya tú tienes, ya tú estás asegurando el FI y necesitas hallar si cumple o no cumple, ¿no? Ujú. Exactamente. Ah, ok. Es que, o sea, es que el enredo es como que hay tantas formas de hacer las cosas. Entonces, Ujú. Lo importante es que tú encuentres la forma más cómoda. ok. Y si te das cuenta, este momento que me está ofreciendo mi viga con 4 varillas en la primera fila y 3 varillas en la segunda fila es mucho mayor en el momento al momento último que teníamos, que era de 728. Pero como te digo, para poder compararlo es necesario convertir este momento nominal a un momento último. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Como te digo, con el mismo ejemplo de la silla, reducimos este valor de 779 al valor real que deberíamos darle al cliente. ¿Y cómo hacemos eso? El momento último va a ser igual al momento nominal por el fin. Por eso Mm, es importante el feed. Por eso siempre, siempre, si te das cuenta, en todos los pasos que hicimos, te dije, para saber si el feed está bien calculado, para saber si la cuantía máxima no es mayor, porque eso te cambiaría el feed. Entonces, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, y siempre al final terminaba con el feed. ¿Por qué? Porque en este punto es la importancia del feed. Ya, este valor te recomiendo, o sea, hacerlo como yo lo estoy haciendo, utilizando el ANS para no llenar la calculadora con un montón de operaciones y así tú tengas la comodidad de devolverte, hacerle cambios a la ecuación como si fuese una hoja de cálculo. Pero igual, si se te facilita trabajarlo de esa manera, utilízalo de esa manera.
Es un consejo. Ese es el Sí, valor que le vamos a decir al cliente que supuestamente soporta, pero soporta más. exactamente, Ujú. pero soporta más. Esto daría 701.7192 kilonewtons. ¿Qué nos damos cuenta? Que para poder resistir, que en teoría la viga está resistiendo la carga, pero a nivel de la norma no me aceptaría este diseño porque haz de cuenta que este valor está siendo menor al momento último que teníamos, que era de 728 kilonewtons por metro. Entonces aquí se vuelve tedioso, concreto, y no es para que te asustes, sino que es de mucho cuidado de las decisiones que uno toma. Porque aumentar el peralte nos benefició, pero llegado a este punto no. Entonces, ¿qué podemos hacer para ver si cambiamos esto? Sería utilizar varillas más pequeñas, ¿no? Que necesitamos bastante acero. Aquí la solución creo que para este voladizo, yo creo que lo hice en un cuaderno, era hacer doble reforzado. Si al Pues me dio. momento, al final, Ujú. el resultado de ese momento último con multiplicado, bueno, eso, tiene Por que el ser, fin, tiene que tiene ser que ser menor, mayor, tiene que ser mayor, mayor ok. al momento, porque haz de cuenta que esto viene a ser el momento solicitado Ujú, y esto es lo que estás tú ofreciendo. ok, Si yo estoy ofreciendo un valor menor a lo que me están solicitando, no sirve. no sirve. Entonces, aquí la solución real de este ejercicio, y tal vez fue error mío porque yo saqué el ejercicio de un libro, fue no darme cuenta si este ejercicio te da doblemente reforzado. Entonces, yo que puedo concluir que este ejercicio se resuelve más fácil haciéndolo doblemente reforzada, porque te está dando básicamente todas las cascaritas para decirte, hey, tienes que hacer esto doblemente reforzado, hey, tienes que hacer esto doblemente reforzado, para que te pueda salir. Porque si te das cuenta, poniéndole dos filas, no llegamos a, pues, a la solicitud que necesitamos. Y esto, la verdad, a mí me deja un sabor mal de boca, y no por el medicamento que me tomé. Entonces, esto vendría a ser una, un tipo de ejercicio que te puede llegar a poner el profesor. ¿Y por qué te lo digo así? Porque tal vez en el enunciado a ti te diga, para la viga mostrada, diseñe con estas dimensiones el acero requerido, diga cuál es la separación que debe tener esas varillas, en cuántas filas se deben poner esas varillas, y al final concluya si las dimensiones que te di yo que fueron 700 con 350, sí son óptimas para las cargas que tienen. Y no creas, tú me puedes decir en este punto, pues sí, es un mal sabor de boca, Brandon, porque no llegamos a una respuesta indicada, no, lo que estamos ofreciendo no está haciendo lo que están solicitando, y te diré sí, concuerdo contigo. Pero no creas, cuando yo di concreto, un punto que me salió mal en el parcial fue un punto así, porque o sea, yo me encasillé y me bloqueé en el parcial a que me cumpliera eso. Y por falta de comprensión de lectura, yo no pude darme cuenta que a mí no me pedían que cumpliera, sino que dijera si era óptimo o no hacer eso. ¿Sí me entiendes? Ujú. Entonces es importante que también tú tengas esto claro. Entonces, si te das cuenta aquí, ¿qué hicimos? Aquí hicimos la parte de diseño, también aprendiste a comprobar el diseño y para ya terminar este ejercicio, pues vamos a verificar pues las separaciones o por así decirlo, la disposición del acero. Disposición del acero.
o cómo lo vamos a especificar, que si las cuatro varillas de la primera fila se tienen que separar tanto, etcétera, etcétera. Entonces, tú para calcular la separación, voy a darme esta pestaña de una vez a la otra pantalla para no molestarte aquí. Nosotros para calcular la separación que deben tener las varillas, debemos tener estos dos criterios en cuenta. Primero, lo primero, ¿cómo se calcula? La separación de una fila de varillas se calcula como la base de la viga menos dos veces el diámetro de estribos menos dos veces el recubrimiento menos el número de barras que existan en la fila. Y todo eso dividido entre el número de barras que existen en esa fila menos uno. Ven acá, una pregunta. Lo que pasa es que Marca cuando sacaba la separación, el número de barras la multiplicaba por el diámetro de la barra. Exactamente. Creo que aquí me faltó el B. Pero sí es el diámetro de barra porque es el ancho. Ok. Y bueno, ¿qué te debe cumplir esa separación? Que esa separación sea mayor o igual a 1 pulgada o que la separación sea mayor o igual a 25,4 milímetros. Eso cuando se debe cumplir cuando las barras son menores al número 8. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo en mi diseño varillas número 3, número 4, número 5, número 6 o número 7, la separación entre ellas siempre debe ser 1 pulgada. Pero si yo tengo barras mayores al número 8, esa separación ahí sí me cambia. Ahí sí debe ser mayor al diámetro mayor que existe en esa fila de varillas. Y ven acá, si es número 8, ¿cuál de las dos aplica? Si es número 8, esta, Ah, ok. porque haz de cuenta que debe ser mayor o igual al diámetro de la barra. Y si es número 8, entonces puede ser igual al diámetro de barra número 8. Entonces, nosotros procedemos a calcular la separación que debe tener la primera fila de varillas, que es donde necesitamos cuatro varillas de número Pero 8. esa separación de las barras siempre va en el diseño, ¿no? Sí, siempre se debe especificar, porque aquí tú tienes que decir, en esta fila, la separación, la separación es de tanto, y en esta fila, la separación es de tanto. Ok. Entonces, continuando con eso, ¿cómo se calcularía? La base de la viga, que es 350, dos veces el diámetro de estribo, que es 9,5, menos dos veces el recubrimiento, que es 40, menos el número de barras. En este caso son 4, porque estamos en la primera fila, por 25,4. Todo eso dividido entre 4 menos 1, que vendría a ser 3. En este caso da 49,8 milímetros. Entonces la separación para la primera fila, fila número 1, va a ser de 49,8 milímetros. Ese Ujú. valor es mayor al de 1 pulgada. Más, no lo voy a poner así, le voy a poner mayor al diámetro de la barra. Entonces, ahí estamos, ok. Y bueno, esto sería pues un poco práctico decirlo yo porque soy el monitor, pero si con cuatro varillas me caben, ¿para qué voy a calcular con tres? O sea, ya sé si con si cuatro varillas tienen espacio de sobra para ponerse ahí, no están tan cerca al diámetro de la barra, pues es obvio que para la segunda fila, que hay dos varillas, que hay, digo, hay tres varillas de número 8, pues obviamente este valor va a ser más grande. Y si te das cuenta, si nosotros hacemos el cambio, aquí ponemos un 3 y aquí ponemos otro 3, va a ser más grande, 87,4. Pero de todas formas, eso siempre se especifica. A la hora de nosotros hacer el croquis de nuestro, de nuestro dibujo, aquí pues hacemos la viga,
35, 36, quedaría algo tal que así. Al nosotros hacer nuestro croquis, que vendría a ser las cuatro varillas por acá, pero al nosotros hacer este croquis, nosotros especificaríamos por acá, en una fila vamos a poner cuatro varillas, número 8 cada. En este caso, el resultado dio 49 milímetros, eso serían 4,9 centímetros. Vamos a especificar que se deben separar cada 4 centímetros. Y la fila de abajo se deben poner tres varillas número 8 cada. En este caso vienen a ser 8 centímetros. Ok. Y ya. Porque si te das cuenta, ya para el tamaño máximo nominal no tenemos esa especificación del agregado, pero siempre esa separación debería ser mayor al tamaño máximo nominal. ¿Por qué? Porque pues el agregado no puede quedar trabado entre los espacios del acero, porque no había una correcta fricción, habrían espacios vacíos, aire, boom, explota. Entonces, siempre es importante eso. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llevar de aquí? Que no es óptimo. Exactamente. Una El, pregunta, o sea, que cuando él me pida diseño, ¿qué resultados le tengo que arrojar yo del diseño? él dice, cuando él te pida diseñar Ujú, para cumplir el momento solicitado, lo que tú le tienes que hacer es el dibujo, ese último dibujo que hice, con ujú, la separación, con el acero ujú, que vas a colocar y las dimensiones de la viga. O sea, tú le tienes que ponerle, que se van a poner 7 varillas número 8, que la viga tiene 350 de base y tiene 700 de altura. esos son los resultados que yo siempre le tengo que poner. Obviamente Exactamente con en sus un diseño. respectivos procedimientos. Exactamente. ¿El qué va a ¿Y cuál? hacer? Él Ajá. antes de ver tus resultados, él me imagino lo pondrá en su hoja de cálculo, pondrá 350, 700 de altura y pondrá el acero que tú colocaste y dice, ah, sí, 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 tiene coherencia. Porque para calificar concreto, como es algo de diseño, cualquier estudiante te puede hacer el mismo diseño que tú, pero puede cambiarle algo. En vez de hacer dos filas, tal vez hizo tres, etcétera, etcétera. Mm, Entonces la forma de calificarlo siempre es con tinto, tinto y un pan. A ver, si tú tienes una viga y tú ya sabes cuánto acero va a tener, y a ti lo que te están pidiendo es comprobar, ujú, tú te das cuenta que al momento de calcular la variable A, calcular la variable C ujú. y poder calcular la deformación unitaria, te diste cuenta que esta deformación unitaria es igual a 0,21. No es 0,21, pongámosle 0, mismo ejemplo, 0,18. Ujú, Eso es menor a la deformación de fluencia. ¿Eso qué me hace? Que mi Fs ya no sea igual al Fy. Ahora es diferente. Ahora mi Fs es igual al módulo de elasticidad por mi deformación que me acabo de dar. ok, ¿Qué hago ahora? Calculo mi variable A ujú, y ¿qué debería pasar ahora? En comparación con la primera variable A, que mi variable A2 va a ser mayor que mi variable A1. ujú, ¿Por qué te digo esto? Porque a medida que el acero no fluye,
el concreto le toca trabajar más. Entonces, si antes el concreto necesitaba esta pequeña área de concreto para trabajar con un acero que estaba fluyendo, ahora va a necesitar más, porque el acero no fluye. El acero está igual de rígido que él, porque el acero cuando no está en FY está igual de rígido como el concreto. Es como si pasaras a tener concreto allá abajo. Ok. Entonces, por lo general, cuando ocurre esto, el A2 que tú calculas va a ser mayor que el A1. Ujú, Y por lo tanto, el C2 que tú vas a calcular va a ser mayor al C1. ujú. Con eso, ¿qué vas a concluir? Que si esos valores son mayores a tu C1 y tu C2, si te das cuenta en la fórmula de la deformación unitaria, ¿qué pasa si mi C es mayor? Voy a tener un valor más pequeño, porque primero, si C es mayor que D, o sea, Me resta un más, poquito, sí. se resta. Y si yo tengo un dividendo grande, voy a tener un valor más pequeño. Y si yo tengo un valor pequeño con un valor también pequeño, voy a tener una deformación unitaria. La segunda deformación unitaria que yo calcule va a ser menor a la deformación unitaria que calculé inicialmente. ¿Y cuándo debo calcular el fee así que ya yo diga como que no, esto va a seguir bajando? ¿Cuándo? ¿Cuándo calculas tú el phi? El phi se calcula únicamente cuando tu deformación unitaria está entre doble cero punto cinco y está tu ella. Si en este caso, inicialmente, a ti te dio, digamos, esta deformación unitaria te dio doble cero punto cuatro, un ejemplo, y Ujú. después, no, pongámosle doble cero punto cuarenta y cinco, y después a ti te dio este valor, la segunda vez que lo calculaste te dio menor, entonces esto te dio doble cero punto cuatro. Si te das cuenta, doble cero punto cuatro se encuentra entre la afluencia, se encuentra entre doble cero punto cinco. Entonces ahí yo sí pasaría a calcular el phi, que es con la formulota esa que te escribí en WhatsApp. De 0,65 más 0,25. O sea, tú dices que yo calculo el fee ya después de la segunda iteración. Sí, porque yo, o sea, a mi parecer no necesitas hacer tantas iteraciones. Si tú quieres validar que no exista tanta diferencia entre la iteración uno y 2, puedes hacer una tercera. Pero si tú te das cuenta que el valor 2 son parecidos, son semejantes o son aproximados, pues te puedes quedar ya con la aproximación 2. No sé si tú ya has dado mecánica de fluidos, pero en mecánica de fluidos pasa lo mismo cuando nosotros iteramos. Va a llegar un punto en que las respuestas que nosotros hagamos de manera iterativa van a converger, o sea, van a dar el mismo valor parecido. Inicialmente tal vez yo pude empezar con 2,5, de la nada en la segunda iteración me dio 1,7, en la tercera me dio 1,65, en la cuarta me dio 1,64 y ya yo puedo deducir que puede ser 1,64 o 1,67. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces ahí ya quedaría simplemente calcularlo de esta manera. Oye, Pero para la comprobación sí tengo que dar, sí puedo comparar y decir que tiene que ser menor, que tiene que ser mayor a 0.021 para saber si fluye o no fluye en la comprobación. exactamente. Pero para el diseño sí tengo que comprobar que mi acero fluya mayor o igual a 0.0 a 0.005. Sí, en el diseño porque viene a ser lo que menos te impacta. ¿Por qué te digo que en el diseño es más importante? Porque si te das cuenta, si tú llegases a comprobar tu diseño, ¿dónde te vas a ver impactada? En esta parte que tú estás ofreciendo. Porque si tú no cumples que tu FIB sea certeramente 0,9, este valor te va a Mm, cambiar mucho. ya. Te va a cambiar mucho porque ya no sería 0,9, ya no sería el 90% de 779, sino, por así decirlo, pongámosle ahora que no fuera 0,9, sino 0,7. 779
por 0.7. Mira cuánto te da. Te da 545. O sea, imagínate que el cliente te está diciendo que necesita 728 de resistencia y tú le vas a salir con 545.